Ya, listo chicos. Entonces, vamos a ir empezando con el tema del día de hoy, ¿ya? Para que no nos quede corto el tiempo. Hoy día vamos a hablar acerca de la estructura atómica, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca del átomo, ¿ya? De la estructura atómica, de lo que es el átomo, los isótopos, los isóbaros, los isótonos, ¿ya? Si nos da tiempo, vamos a tratar de ver algún tema, algo un poquito más amplio, pero, o sea, lo que veamos hoy día, el jueves también lo vamos a ver, pero con un poquito más de amplitud. Así que igual les recomiendo no perderse la clase del día jueves, ¿ya? Entonces, hoy hablamos acerca del átomo. Ah, qué bueno, perfecto. Muy bien, Jimena. Me parece muy bien. Listo, entonces le decía que hoy nos toca hablar acerca de la estructura atómica. Ya en alguna clase modelo habíamos visto qué significaba el átomo, ¿no? Y cómo nosotros lo conceptualizábamos. Cuando nosotros hablamos de la estructura atómica, lo que nos interesa es hablar acerca del átomo, ¿no? Cómo el átomo es la parte fundamental, vamos a llamarle la parte fundamental a nivel de examen de admisión, ¿ya? De lo que envuelve algo más grande que es la química y todo lo que nos rodea a nivel de materia. La palabra átomo, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa la palabra átomo? Indivisible. Indivisible, sin partes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de átomo, significa indivisible o sin división, ¿ya? Entonces, cuando tú te refieres a la palabra átomo, por lo general se te viene la idea de que no hay nada más pequeño que un átomo. Sin embargo, este nombre se mantiene por razones históricas, porque en la realidad el átomo sí se puede dividir, tiene una estructura más pequeña. Y lo interesante que tiene la química es que tú puedes explicar todo lo que ocurre a tu alrededor si es que partes de la unidad más pequeña que viene a ser el átomo, ¿ya? Ya nosotros la semana pasada habíamos hablado acerca de la materia y habíamos dicho que la materia es continua o es discontinua. Discontinua. Continua, claro, la materia es discontinua, o sea, significa que se puede dividir, ¿no? Significa que tú puedes llevarla de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Entonces, esta división que tiene la materia te permite de que tú puedas alcanzar porciones cada vez más chiquititas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros hablamos de el agua, ¿ya? Sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius. Es un cuerpo llamado agua. Este cuerpo llamado agua hierve a 100 grados Celsius, ¿ya? Pero, ¿cómo podemos explicar que el agua hierva a 100 grados Celsius? O cómo explicar, por ejemplo, que en el caso del hielo, el agua cuando se congele se expanda, ¿correcto? Pero ¿cómo podemos explicar estos dos fenómenos? Para poder explicar estos dos fenómenos, tendríamos que irnos al dueño de la fiesta. ¿Quién es el dueño de la fiesta en este caso? El agua. Nos interesa conocer acerca del agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es una molécula muy polar. ¿Qué significa que sea una molécula muy polar? Que la forma en cómo están distribuidos sus átomos, ¿ya? Hace de que tenga dos zonas, ¿ya? Una zona cargada positivamente y una zona cargada negativamente. Y estas zonas cargadas positivas o negativamente a pequeñas distancias hacen de que las moléculas del agua permanezcan unidas. Entonces, si yo quiero que el agua de la fase líquida pase a la fase gaseosa, yo primero voy a tener que tratar de separarlas. Y eso de tratar de separarlas, de romper esta unión entre ellas, es lo que explica por qué el agua hierve a 100 grados Celsius. Si no existiera esa unión, esa fuerza que los une a ellos, entonces el agua herviría a menor temperatura. Es más, el agua debería hervir a una temperatura todavía por debajo de 0 grados Celsius. Sin embargo, gracias a este fenómeno que se conoce con el nombre de enlace puente de hidrógeno, es que es posible que el agua hierva a 100 grados Celsius o es posible que el hielo se expanda, ¿correcto? A ti te dicen, por ejemplo, nunca dejes agua congelándose en la refrigeradora, en el freezer.
¿Por qué? Porque cuando el agua se congela, se expande y la botella de vidrio ¡plac! Se rompe, ¿correcto? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque el agua cuando se congela, debido al enlace puente de hidrógeno, se expande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo puedo explicar eso? Yo lo puedo explicar a través del átomo. O sea, puedo explicar a través de cómo se están uniendo los átomos en la molécula y hace posible de que esto tenga estas propiedades particulares, que el agua hierva a 100 grados Celsius, que el agua cuando se congele se expanda, o de repente el hecho de que los animalitos, los insectos, puedan posarse sobre el agua sin hundirse. Eso se conoce con el nombre de tensión superficial. Entonces, todos esos fenómenos pueden ser explicados si yo conozco, si me voy de la parte más pequeña, que viene a ser la molécula del agua. Pero esta molécula del agua tiene dos elementos constituyentes. ¿Cuáles son los dos elementos constituyentes del agua, chicos? ¿Cuáles son los dos elementos constituyentes del agua? Vamos, Jimenita, sin miedo. Eh, Empieza con hidro y termina con gen. Uno se llama hidrógeno y el otro se llama oxígeno. Entonces, si tú ves al agua, el agua está formada por dos elementos constituyentes. Uno es el hidrógeno y otro es el oxígeno, ¿ya? Estos son elementos químicos, pero los elementos químicos están formados por átomos, ¿ya? Y cuando yo quiero conceptualizar un átomo es una parte central llamada núcleo y una zona externa que es la nube electrónica. Acá es una expresión muy rudimentaria de cómo tú puedes conceptualizar un átomo. Un átomo en realidad es una parte central llamada núcleo y una zona externa que es la nube electrónica. Este es el átomo de hidrógeno y este es el átomo de oxígeno. Tiene el núcleo como parte central y los electrones girando o los electrones en la nube electrónica. ¿Hay algo más pequeño que el núcleo? Sí. En el núcleo vamos a encontrar dos partículas principales y las estudiamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuáles son las dos partículas principales que yo encuentro en el núcleo atómico, chicos? el neutrón y el protón Claro, el neutrón y el protón. ¿El protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga o no tiene carga? no tienen carga. Tiene carga. ¿Y los electrones tienen carga o no tienen carga? Los electrones sí tienen carga, ¿no? ¿Qué carga tienen los electrones? Tienen carga negativa, ¿correcto? Ahora, ¿puedo encontrar más partículas en el núcleo atómico? Sí, puedo encontrar mucho más partículas en el núcleo atómico. Se cree que hay más de 200 partículas en el interior del núcleo atómico, pero las partículas fundamentales son tres, o perdón, en el núcleo son dos, protones y neutrones. Y fuera del núcleo, los electrones. ¿El protón qué carga tiene, chicos? ¿El protón qué carga tiene? Chicos, protón, ¿qué carga Positivo, tiene? No, positiva. ¿El electrón qué carga tiene? negativa, Negativa. ¿Y los neutrones tienen carga o no tienen carga? no tienen carga. No tienen carga. Ahora, es todavía, tú puedes dividir aún más ellos, ¿correcto? Por ejemplo, existe una teoría que dice que los protones, bueno, teoría no, bueno, sí teoría, que indica que los protones están formados por partículas más pequeñas, llamadas, lo vimos la última vez, se llamaban quarks, ¿correcto? Y los quarks incluso se pueden dividir en algo mucho más pequeño, pero nosotros solamente lo vamos a saber por tema de curiosidad, porque en realidad, si tú estás pensando en un examen de admisión, ¿ya? Si tú estás pensando en un examen de admisión, en el examen de admisión basta con que tú sepas protones, neutrones, electrones, núcleo y nube electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de la estructura atómica es hablar del átomo. ¿Qué significa la palabra átomo, chicos? Indivisible, Indivisible o sin división. ¿El átomo se puede dividir o no se puede dividir? sí se puede dividir. En dos zonas. Una parte central llamada núcleo y una zona externa que se llama nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quiénes se encuentran? A los electrones, Electrones. Y en el núcleo, ¿a quién encuentran?
A los protones y a los neutrones. Protones y neutrones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. Positiva. ¿Los neutrones tienen carga? ¿Sí o no? ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen carga. No tienen carga. ¿Hay más partículas dentro del núcleo atómico? ¿Sí o no? Sí, hay más partículas. Solo que las principales son los protones y los neutrones. Importante, toda partícula que está dentro del núcleo atómico recibe el nombre de nucleón, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de los nucleones, ¿ya? Existen dos nucleones fundamentales. Los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones que no tienen carga, son neutros, como su nombre lo dice, son los nucleones, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos del átomo, ¿ya? El átomo ha tenido una secuencia de cómo se ha ido descubriendo. O sea, no es que el átomo desde un primer momento dijo, ah, existe el átomo. No, 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 no. El átomo es una idea que se ha ido formando con el tiempo, ¿ya? Vamos a ver mucho más en detalle lo de los modelos atómicos. Pero en el caso del átomo, ¿ya? Ocurrió que esto viene desde tiempos antiguos, desde la antigua Grecia, cuando, por ejemplo, Aristóteles decía que la materia estaba formada por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. El agua me representaba a lo líquido. El aire me representaba a lo, deduce. Si el agua te representaba a lo líquido, ¿el aire qué te representaba? A lo gaseoso. ¿La tierra a qué te representaba? A lo sólido. Y el fuego era la energía, el agente que provocaba el cambio, el que hacía posible que lo sólido se convirtiera en líquido y lo líquido en gaseoso. Entonces, cuando tú hablas de Aristóteles, ¿ya? Ese gran filósofo griego, a 500 años antes de Cristo, hablaba de 4 elementos, los 4 elementos divinos: agua, aire, tierra y fuego. ¿El agua qué te representaba? ¿A lo Líquido. líquido? ¿El aire a qué te representaba? Gaseoso. Gaseoso, ¿no? La tierra, ¿qué te representa? Sólido. Sólido, correcto. ¿Y el fuego qué te representa? Energía. La energía. Energía, lo que provoca el cambio, lo que hace posible que lo sólido se convierta en líquido o lo líquido en gaseoso. O sea, él nunca conceptualizó la idea de átomo. Es más, él negaba la existencia de los átomos, ¿de acuerdo? Hasta que en el año 1808, Dalton, ¿ya? Demuestra por primera vez que sí, la materia estaba formada por átomos. Sin embargo, su teoría era una teoría muy incipiente, una teoría muy básica, una teoría que, o sea, que no tenía mucho sustento, porque, bueno, obviamente el átomo es infinitamente pequeño, y estamos hablando del año 1808. Luego, un poquito más adelante, Thomson, ¿ya? Descubre que toda la materia está formada por electrones, o tiene electrones. Él es el padre del electrón, él descubre el electrón. Entonces, la idea que se dio del átomo es como si el átomo fuera un budín con pasas, ¿ya? O sea, un budín con pasas, un panetón con sus pasas o una sandía con sus pepas, donde toda la masa tenía carga positiva y tenías incrustados a los electrones como las pasas en un budín. Por eso su modelo se le llamó modelo de budín con pasas, ¿ya? Luego, un poquito más adelante, viene Rutherford, ¿ya? Y Rutherford crea un experimento para demostrar la validez de la teoría de Thomson. Y en su intento encuentra de que el átomo no era compacto como lo había dicho Dalton, ni tampoco era compacto como lo había dicho Thomson. Para Rutherford, el átomo era un gran espacio vacío, ¿ya? Tenía una parte central llamada núcleo y los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso el modelo de Rutherford se le llamó modelo del sistema planetario en miniatura, ¿correcto? Modelo del sistema planetario en miniatura. Entonces, el modelo de Rutherford fue tal vez uno de los más avanzados y tal vez uno de los que nosotros más recordamos, porque cuando a ti te dicen átomo, tú te imaginas el núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo, pero eso no es del todo cierto, ¿ya? Eso no es del todo cierto. El átomo es más complejo todavía que eso, ¿ya? Y luego aparece Bohr.
y Bohr utiliza una teoría que es la teoría cuántica de Planck, y ahí se cierra la teoría clásica del átomo y empieza la teoría moderna del átomo. En la teoría moderna del átomo no se considera que los electrones giran alrededor del núcleo, ¿ya? Ahí eso es muy importante. En la teoría actual se considera que el átomo tiene un núcleo central cargado positivamente, pero los electrones se encuentran en una zona externa llamada nube electrónica. Y en la nube electrónica tú vas a encontrar los electrones. ¿De qué manera? ¿En una forma ordenada o desordenada? ¿Cómo encontrarás tú a los electrones en la nube electrónica? ¿Ordenados o desordenados? ¿Qué tú crees? ¿Ordenadas? Ordenados. No. Encuentras a los electrones recontra desordenados. O sea, el átomo tiene una parte central llamada núcleo y tiene una zona externa que se llama nube electrónica. Y en la nube electrónica vas a encontrar a los electrones en una forma muy desordenada. Muy desordenada. Un principio actual dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Se llama principio de incertidumbre o principio de indeterminación. Y ese principio lo dio el señor Heisenberg. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, el átomo tiene dos zonas. Una parte central que se llama... ¿Cómo se llama la parte central del átomo? Núcleo. Núcleo atómico, muy bien. ¿Y la zona externa cómo se llama? La nube electrónica. La nube electrónica, ¿correcto? En la nube electrónica, ¿a quiénes encuentras? A los electrones. A los electrones. ¿Y cómo se encuentran los electrones? ¿Quietos o en movimiento? En movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Movimiento muy desordenado, ¿correcto? Los electrones, tú puedes determinar simultáneamente su posición y velocidad, ¿sí o no? No. No, lo que tú puedes determinar es una región de máxima probabilidad llamada orbital atómico. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos, muy importante. El electrón se encuentra en una región de máxima probabilidad llamada orbital atómico. Y a este principio que te dice, tú no puedes determinar simultáneamente posición y velocidad, se le llama principio de incertidumbre o principio de indeterminación. ¿Quién dio el principio de incertidumbre o principio de indeterminación? El señor Heisenberg. ¿Ya? Así, acá lo voy a poner. Heisenberg. ¿Ya? Así, para que te acuerdes de ese nombre, Heisenberg. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente. ¿Ya? El átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? Indivisible. Indivisible. ¿El átomo se puede dividir o no se puede dividir? Sí se puede dividir. ¿Cuántas zonas tiene el átomo? Dos. Dos. La parte central llamada Núcleo. núcleo y la zona externa que se llama La nube electrónica. nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quién te encuentras? A los electrones. A los electrones. ¿Y cómo están los electrones? ¿Quietos o en movimiento? En movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Ordenado. Desordenado. ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón? No. No. No se puede. A lo más una región de máxima probabilidad. ¿Y te acuerdas cómo se llama esa región de máxima probabilidad? Se le llama orbital atómico, ¿correcto? Se le llama orbital atómico. O su equivalencia es REMPE. Profe, ¿qué es REMPE? REMPE significa región del espacio donde existe la mayor probabilidad electrónica, ¿ya? O sea, un orbital es esa región donde existe la máxima probabilidad de hallar al electrón. ¿Cuántos electrones puedo encontrar como máximo en un orbital? Dos electrones como máximo. ¿Quién propuso el principio de incertidumbre o principio de indeterminación, chicos? Heisenberg. Heisenberg, ¿de acuerdo? Él propuso ese principio. Entonces, ya estudiamos a la nube electrónica, ¿ya? Ahora
Vamos con el núcleo, ¿ya? El núcleo es la parte central del átomo. Es la parte central del átomo. El núcleo es la zona más pequeña del átomo. Es la zona más compacta y pesada que tiene el átomo, ¿de acuerdo? El núcleo tiene carga positiva. Y en el núcleo tú vas a encontrar dos partículas principales. ¿Cuáles son esas dos partículas principales? El protón, que tiene carga Positiva. positiva, y el neutrón, que tiene carga o no tiene carga. No tiene carga. No tiene carga. Entonces, el núcleo es la parte central del átomo, ¿ya? Es la zona más pequeña que tiene el átomo. Es la zona más compacta, también la zona más pesada. Tiene carga positiva y en el encuentro principalmente a los protones y a los neutrones. Toda partícula que está dentro del núcleo, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Todas las partículas que están dentro del núcleo, ¿cómo se llama? Núcleo. Nucleones, perfecto. Los nucleones son todas las partículas que están dentro del núcleo atómico, ¿correcto? Y principalmente estaríamos hablando de los protones y de los neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos. ¿Qué significa la palabra átomo? Indivisible. Sin división o indivisible. ¿El átomo se puede dividir o no se puede dividir? Sí, sí se puede dividir Puede dividir en cuántas regiones. en dos. Dos, ¿no? La parte central que se llama Núcleo atómico. núcleo atómico y la parte externa que es la Nube electrónica. nube electrónica. En el núcleo, ¿a quién voy a encontrar en el núcleo? A los protones y a los neutrones. A los protones y a los neutrones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. ¿Cómo? ¿Los protones qué carga tienen? No tiene. Los protones, ¿qué carga tienen? Positiva. Positiva. ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? Son No tienen neutros. carga. Son neutros. ¿Hay más partículas en el núcleo atómico, sí o no? Sí, el electrón. Sí. ¿El electrón está en el núcleo Pero que atómico? se encuentran por ahí más. Pero ya no hay nada. Por fuera, sí, pero en Por el fuera núcleo... sí, pero en el núcleo ya no hay nada. No, sí, en el núcleo hay más de 200 partículas, más todavía de 200 partículas. Hay muchas partículas en el núcleo, pero principalmente están los protones y los neutrones. A toda partícula del núcleo atómico, ¿cómo se le llama? Nucleones. Nucleones, perfecto. ¿El núcleo es la zona más grande o la más pequeña del átomo? La más pequeña del átomo. La más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? La más pesada. La más pesada. ¿Qué carga tiene el núcleo? ¿Cuál es su carga del núcleo? ¿Positiva, negativa? Positiva. Muy Positiva. bien. Listo. Ya estudiamos al núcleo atómico. Vamos a la nube electrónica. ¿A quiénes encuentro en la nube electrónica? A Electrones. los electrones. Los electrones son partículas quietas o en movimiento. En movimiento. No hay movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón? No. No. No, no se puede. ¿Quién me lo impide? ¿Qué principio me impide eso? Principio de, Incertidumbre. el principio de incertidumbre o principio de indeterminación, ¿ya? Este principio de incertidumbre o indeterminación te permite establecer que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Lo que puedes hacer es definir una región de máxima probabilidad en donde puedes encontrar a como máximo dos electrones. ¿Cómo se le llama a esa región de máxima probabilidad donde puedes hallar electrones? Orbital atómico. Orbital atómico. Perfecto. Importante, importante. El núcleo tiene carga positiva. Ojo, el núcleo tiene carga positiva. La nube electrónica tiene carga negativa. Negativo. Y todo en conjunto, ¿cómo es? ¿Positivo, negativo o neutro? Todo en conjunto es neutro. Todo en conjunto es neutro. ¿De acuerdo?
Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Se comprendió? Ya, dedito like para saber si se comprendió. Ya, Gaby, Jimena, Ariana, Fabricio. O sea, nadie más entendió. Ah, ya, Jimena, Marchero también. Ya, listo. Me parece correcto. Listo. Entonces, vamos avanzando por acá. Siguiente. Entonces, lo que te dije. Mira, ¿qué significaba la palabra átomo? Indivisible. Sin división o indivisible, ¿ya? Sin división. En realidad, tú podrías incluso ser mucho más detallista y decir que el átomo significa sin partes, ¿ya? Es lo que significa etimológicamente átomo, ¿ya? El átomo tiene dos zonas, el núcleo atómico y la nube electrónica. En el núcleo atómico, ¿a quién voy a encontrar? Protones, neutrones y otros nucleones. ¿Qué era un nucleón, chicos? ¿Qué era un nucleón? Toda partícula que estaba ¿en dónde? En el núcleo atómico. En el núcleo atómico, correcto. El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo, concentra casi toda la masa del átomo y tiene carga positiva. En el caso de la nube electrónica me voy a encontrar a los electrones. ¿Qué carga tienen los electrones, muchachos? ¿Carga? Negativa. Negativa, correcto. La nube electrónica, como es la zona externa, define el tamaño del átomo. Es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Eso me lo impide un principio. ¿Cómo se le llama ese principio? Orbital atómica. Principio de, ¿cómo se llama el principio? Que me permite determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Principio de su... Ay, sí. Principio de incertidumbre o principio de indeterminación de Heisenberg. Yo a lo mucho puedo determinar una región donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Y cómo se le llama a esa región? ¿Cómo se le llama? Orbital atómico o REM. Todo orbital atómico admite un máximo de ¿cuántos electrones? 2. Dos electrones como máximo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí. Preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya. Entonces, acá tú vas a tener una idea de cómo se encuentran las partículas, ¿ya? En estas partículas tienes protones, neutrones y electrones. El neutrón es un poquitito más pesado que el protón. Ya, el neutrón es un poquitito más pesado que el protón, pero el electrón es muy, muy pequeñito, muy, muy ligero con respecto al neutrón y con respecto al protón. Prácticamente no tiene masa o su masa es despreciable. El protón, ¿qué carga tiene el protón? Positivo. Positivo. ¿El electrón qué carga tiene? Negativa. Negativo. ¿Y el neutrón tiene carga? No tiene cargas. No tiene carga, es neutro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ya habiendo hablado del átomo, ahora vamos a hablar de las especies atómicas, ¿ya? Yo voy a tener dos tipos de especies principales, el átomo neutro o un ion, ¿ya? Un átomo neutro, como su nombre lo dice, no tiene carga, pero un ion sí tiene carga, ¿ya? Un átomo neutro no tiene carga, ¿por qué? Porque la carga positiva se compensó con la carga negativa. En cambio, un ion sí tiene carga. ¿Por qué razón? Porque existen o más cargas positivas o existen más cargas negativas. ¿Y de qué depende eso? Bueno, vamos a verlo en detalle. Un átomo neutro, ¿ya? Un átomo neutro tiene carga eléctrica neta cero. ¿Y por qué tiene carga eléctrica neta cero? Porque la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. Los electrones cancelan a los electrones en carga, ¿ya? Los electrones y los protones se cancelan en carga porque están en la misma cantidad. Si yo tengo 4 protones, ¿cómo se cancelan? ¿Cómo se cancelan 4 protones? Con 4 electrones. Si yo tengo 3 protones, ¿con qué se cancelan?
3 electrones. Con 3 electrones, claro. Si yo tengo 10 protones, ¿con qué se cancelan? Con 10 electrones. Electrones, porque tienen la misma carga, solamente que opuesta, ¿ya? Uno tiene carga positiva y el otro carga negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo yo llamo a un átomo neutro? Cuando no tiene carga. ¿Y por qué no tiene carga? Porque la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Y cargas positivas, ¿quién tiene carga positiva en el átomo? ¿Ah? El protón. El protón. ¿Y carga negativa quién tiene? Electrones. Los Electrón.